Buenas tardes, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperando que todos estén bien y el Todopoderoso los bendiga en demasía. Estamos contentos porque estamos acá, pues, a predicar la palabra de Dios. Y bueno, démosle tap a la pantalla. Y sí, mis queridos hermanos, pueden compartir con el grupo y decirle a las personas del grupo que ya empezamos con el live, pues se les agradece. Así que bueno, vamos a aprender hoy algo más de la palabra de Dios. Y esto es importante, queridos hermanos, porque debemos aprender. Así que bienvenidos a todos y que el Todopoderoso los guarde inmensamente. Estamos prácticamente, sabemos que esto, pues hay muchas cosas que están pasando en el mundo y que la palabra de Dios se está cumpliendo. Pero también hay cosas buenas y bellas. ¿Qué tal, Magda? Al hermano José Romero. Hay muchas personas que están entregando su vida a nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual eso es importantísimo, mis queridos hermanos. En los likes que se están haciendo y la honra y la gloria sea para Dios, pues hay personas del mundo interesadas a formar parte del pueblo remanente de Dios para el último tiempo. Y hermano, ¿quién es el pueblo remanente de Dios en este último tiempo? Pues prácticamente los que claman y gimen. Los que están pues haciendo un llamado. Los que están viendo las cosas. Los que se están preparando. Los que saben, mis queridos hermanos, que esto se acaba. Y los que están forzando su vida en obediencia por amor a nuestro Señor Jesucristo y haciendo un propósito de su vida. Nosotros no nacimos por nacer como las plantas. Nosotros no venimos en ese ciclo de las plantas a ser plantados, nacer, reproducirnos y morir. Nosotros, cada uno de nosotros tiene un propósito en esta vida, hermanos. Dios tiene un propósito para ti. Y no te lo estoy diciendo para darte alegría, es que todos tenemos un propósito. Si fuiste puesto en esta tierra es para agradar a Dios. Dice en el libro de Efesios que todos nosotros fuimos criados para buenas obras. ¿Qué tal, hermana Iraima y Absalón? Me disculpe, el Señor nos mostró en el arco con la bandera de Venezuela en el centro del cielo de Caracas. ¿Qué? Y entonces todos tenemos un propósito en esta vida. A mí no me mostró en una bandera, a mí me lo dice la palabra de Dios. Que cada uno de nosotros tenemos un propósito y por eso nacimos y crecemos. En estos días mi esposa tuvo que hacerse una situación en el hospital. Voy a contarlo como testimonio. Yo tengo un talento que es hacer amistades rápidamente. Hay personas que les cuesta, a mí no me cuesta. Y rapidito hago amistad con una persona y rapidito le hablo de la palabra de Dios y rapidito le explico la palabra de Dios. Y había un muchacho con su esposa, pues prácticamente esperando la consulta y se demoraron bastante. Y primeramente estábamos en una sala donde se sacaban los expedientes, después íbamos a la sala en la cual iban a hacer el proceso a mi esposa y a la señora de él. Y me contó que había sido cristiano, que él es cristiano, que va en una iglesia, así. Y me estuvo hablando y me tocó el tema de
y que casi todos los cristianos creen en esto, como ayer estaba hablando, para no entrar en detalles en esto. Y yo le corregí, le expliqué la palabra de Dios y a lo último pues nos pasamos hablando como 4 horas mientras mi esposa se consultaba. Y hermano, y me dice, hermano, es increíble esto, cómo la palabra de Dios así te explica claramente las cosas. Y a veces no comprendemos nosotros. ¿Y quién fue el que organizó esa unión de yo con esta persona que no lo conozco, nunca lo había visto? Y a lo último resultaron ser amigos de nosotros, amistades, y ya compartimos teléfonos, y ya yo le dije del live que podía entrar, y en cualquier momento puede entrar por ahí. Y esto es bonito. Por lo cual todos tenemos un propósito de servicio en esta tierra. No te creas porque tú vives en Argentina, porque tú vives en República Dominicana, porque tú vives en la Conchinchina, que tú vives en Texas, tú vives en California. Dios tiene una vida para contigo. Aprovecha las oportunidades. Si llega una persona y se te sienta a la par y te conversa, puede ser que el Señor está haciendo de eso un propósito para que tú les comuniques la verdad. Bendiciones, Olga y hermana Iraima y todas las que van ingresando. Entonces no pierdas el tiempo de esta vida, porque todos están perdiendo el tiempo, así como yo veo personas, jóvenes, adultos que andan como autómatas, andan con su celular así, no conversan con nadie, andan así, andan caminando así, sufren accidente así. No seas así. Para todo hay un tiempo. Pero cuando una persona se para a la par tuya y te conversa, es una persona que Dios la trajo ahí para que tú le hables. Y así han llegado muchos a los pies del Señor, mis queridos hermanos. Así que todo esto es parte del propósito de Dios. Hoy vamos a estudiar un poco de Ezequiel 8 y Ezequiel 9. No entrando en todo detalle. ¿Qué tal, hermana Meiva? ¿Qué tal, Zoe? Dani, bendiciones. Y vamos a ver qué es lo que sucedía en el tiempo antes. Porque mucha gente habla de Jerusalén y de Judá y por qué fueron destruidos. Pero no llegan al meollo del asunto. Y entonces lo que pasó ayer pasará hoy. Lo que fue será y lo que será ha sido hecho. Y no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué tal, David Delgado? Dios te guarde también. Entonces dice la palabra de Dios en Eclesiastés 1:9 que lo que pasó anteriormente vuelve y repite y que no hay nada nuevo. Todo es, la vida es una repetición. Algunos dicen estamos en una matriz. No, es que el hombre se equivoca y se tropieza con la misma piedra 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 6 veces. Y no aprende. Y vamos a leer un poquito de lo que es Ezequiel, capítulo 9. Yo he tocado muchos temas de Ezequiel, pero es una enseñanza maravillosa para nosotros. Y vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque quiero hablar algo que se va a cumplir nuevamente, literalmente, en todos nosotros que está en Ezequiel 9. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 8:1, pero primero vamos a tener la oración. Ezequiel 8:1, búsquenlo, pero vamos a orar. Dice así después de la oración. Oremos. Maravilloso buen Padre que estás en las alturas de los cielos. Te damos, oh gracias, Señor maravilloso, por todo lo que nos das día con día. Te pedimos, oh Padre celestial, por todos los hermanos de este precioso grupo y por los hermanos que nos visitan, oh Padre celestial. Ayúdanos a llegar hacia ellos con tu Santo Espíritu y que lo que hablemos aquí sean solamente de tu palabra, oh Padre. Ayúdanos a perseverar en tu palabra, de ser solamente tu santa y divina voluntad. Y permítenos, oh Padre celestial, siempre levantar la verdad tuya y tu estandarte, oh Padre. Bendícenos, oh Señor,
guárdanos en tu nombre y provee para nosotros paz e inteligencia para compartir esto que sucedió anteriormente, pero vuelve y se repita. Así que gracias, oh Padre, sé con nosotros. En Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gracias, Padre. En Ezequiel 8 me anuncia que el mismo profeta Ezequiel iba a tener una serie de visiones. Y fue escogido para dar esas visiones y para amonestar también el templo de Jerusalén. Y esas visiones eran correctas. El Señor, por medio de visiones, le estaba anunciando a Ezequiel, que era un profeta, lo que estaba sucediendo en el templo de Jerusalén. Y mucha gente dirá, hermano Jeremy, ¿qué podía suceder en el templo de Jerusalén si era un templo dedicado para con Dios? Bueno, es que el ser humano se compromete con Dios y el ser humano no cumple, mis queridos hermanos. El ser humano dice, vamos, hagamos. Todo lo que tú digas, eso haremos, dijeron en algún momento. Pero el ser humano no le cumple a Dios. Y mis queridos hermanos, lamentablemente en el templo de Jerusalén, en el tiempo de Ezequiel, había un pueblo duro de cerviz, igual como hubo en el tiempo de Jesús, igual como hay ahorita. De hecho, ahorita los que no quieren obedecer son más culpables de juicio que estos. ¿Por qué, hermano Jeremy? Porque se les ha dado tanta enseñanza. Inclusive sabemos que el Señor Jesucristo vino a morir por nosotros y así no queremos obedecer. Y en Ezequiel 8 me dice 1 y del 1 vamos a empezar a ir desgranando todo este asunto. ¿Cómo estás, Nelly? Dios te bendiga. En el 6º año, dice Ezequiel 8:1, en el mes 6º, a los 5 días del mes aconteció que estaba yo sentado en mi casa, dice Ezequiel, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mi mano la mano del Señor, el Padre amado. Miré aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo fuego, desde sus lomos para arriba parecía resplandor y el aspecto de bronce refulgente. Esta figura, dice, extendió la mano, me tomó por las guedejas de la cabeza y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia adentro, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. He aquí, allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Les voy a hacer una pregunta. Para ustedes, ¿quién era este personaje que parecía de hombre? Una figura que de sus lomos para abajo tenía fuego y desde sus lomos para arriba parecía resplandor y el aspecto de bronce refulgente. ¿Quién creen ustedes que era esta figura? ¿Quién creen ustedes que era esta figura que me está hablando Ezequiel 8? Dice José Romero, Jesús. Era Jesús. ¿Y cómo sé yo que es Jesús? Y dice que no tiene el Espíritu Santo el hermano Romero. Era Jesús. Ahora, vamos a comparar las características que dice Ezequiel y las características que dice de Jesús, hablando las mismas características exactamente, valga la redundancia. Eso está en Ezequiel 8:2. Pero vamos a buscar el libro de Apocalipsis y vamos a leer lo que dice Juan de la descripción del Señor Jesucristo
en Apocalipsis. Y vamos a buscar Apocalipsis 1:13. 1:12. 1:12. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Primera característica, igual que dijo, que como de hombre, dice. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahí vemos a Jesucristo oficiando como sacerdote. Sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Pongan atención. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Vemos que se ve el bronce, y se ve también, mis queridos hermanos, que es el Hijo del Hombre, y era Jesús. Entonces, es casualidad, ¿no? Porque Ezequiel y Juan nunca se conocieron, nunca conversaron, y ni siquiera son contemporáneos. Es Cristo. Y esto me enseña de la preexistencia de Cristo, que viene desde la eternidad. ¿Cuándo? No te lo puedo decir. Y esto es una enseñanza para todos aquellos que niegan al Señor Jesucristo. Hay mucha gente que dice que Cristo empezó desde María, ¿no? Lamentablemente no. Cristo estuvo en la creación también, con el Padre, y viene de la eternidad. ¿Desde cuándo? Solo Dios me lo puede decir. Pero sí habla de la preexistencia de Cristo desde mucho, mucho antes. Y esto se lo digo a muchos tiktokeros. Muchos tiktokeros que empiezan a argumentar muchas cosas. ¿Sabe qué? El nombre del Señor Jesucristo, prácticamente en la palabra de Dios, se conoce de muchas formas. Emmanuel, se lo conoce de muchas formas, pero en el Antiguo Testamento se le dice el ángel del pacto. ¿Qué más nombre se le dice? Admirable, se le dice consejero, se le dice enviado, se le dice Miguel, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Y Melquisedec, que es un símbolo de Cristo, el ángel de Dios, el ángel del pacto. Hermanos, les dicen un montón de cosas, pero las personas no estudian profundamente la palabra de Dios. El príncipe de paz, gracias JPR. Muchos nombres. Y Jesucristo viene desde antes, desde mucho antes. Ahora vemos que Jesucristo agarra las guedejas a Ezequiel y lo lleva a una visión. El león de Judá, gracias Juan Carlos Portillo. Les dice muchas cosas. Dice, y aquella figura, o sea Cristo, extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones a Dios, a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, lo que provoca celos. Y aquí allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. ¿Y qué es esta imagen que provocaba celos? Se dice que en ese tiempo había tal idolatría en Jerusalén y en el templo, que era una imagen de la diosa Cibeles que habían metido en ese lugar del templo. Entonces, la gente tenía idolatría dentro del templo. No te creo, hermano Jeremy. ¿Y era el pueblo de Israel? Era el pueblo de Israel. Ahora vamos a analizar esto. Que sea la palabra de Dios que hable. Recuerden que esto se repite en el último tiempo. Eclesiastés 1:9 dice que lo que fue será, y lo que será ha sido hecho, y no hay nada nuevo debajo del sol. Y me dijo, hijo de hombre. ¿A quién le decían hijo de hombre? A Ezequiel.
Ezequiel recibió el mismo seudónimo que le dijeron a Cristo también, el Hijo del Hombre. Y me dijo, hijo de hombre. ¿Y por qué hijo de hombre? Mucha gente se pregunta. Porque Adán fue hijo de Dios y también era hijo de hombre. ¿Y por qué? Porque fue criado a la imagen de Dios. Entonces Dios le llamaba hijo del hombre también. Adán. A Ezequiel también y a Cristo también. Qué privilegio para Ezequiel llamarse así. Porque quería restablecer su imagen en todos estos. Y en Cristo prácticamente estaba la imagen del Dios maravilloso. Porque dice, Él es la imagen del Dios omnipotente. Y entonces dice, me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte. He aquí al norte, junto a la puerta del altar. ¿Y a dónde estaba el altar? Dentro del templo, donde se ofrecía el sacrificio. Aquella imagen de celo en la entrada. O sea, que esta imagen de la diosa Cibeles la tenían en la entrada prácticamente a la par de donde se hacían los sacrificios que supuestamente recordaban que Cristo iba a hacer el sacrificio. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves los que estos de Jerusalén hacen las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Quiere decir que todo lo que tiene que ver con la abominación aleja a nuestro Dios del templo, del santuario o de tu templo también, de tu cuerpo. Si tú vives en una abominación en tu vida, haciendo lo incorrecto, el Señor se retira, como lo expliqué ayer. Entonces tenemos que ser coherentes. Dice la palabra de Dios que debo ser santo como nuestro Dios es santo. ¿Y qué es ser santo? Tener la presencia de Dios en mi vida. ¿Y cómo tengo la presencia de Dios en mi vida? No permitiendo abominaciones en mi vida, ni nada abominable adentro, ni nada abominable que yo adore. Por eso le decía, ¿no ves, hijo de hombre, las grandes abominaciones que hace la casa de Israel para alejarme de mi santuario? Pero le dijo, pero aún no ha terminado, vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Ezequiel 8:7 dice, y me llevó a la entrada del atrio y miré, he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, he aquí una puerta, dice. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entonces pues, entré pues y miré, he aquí todas formas de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. ¿Qué vio? Reptiles, bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared. ¿Y no que era el templo, hermano Jeremy? Sí, era el templo y tenían ídolos, reptiles abominables. ¿Y saben qué? ¿A qué se refiere a reptiles, hermanos míos? A todo lo que tiene que ver con descendencia de la serpiente. Si ustedes analizan los templos, a nivel mundial, los templos paganos, la gran mayoría tenía adoración a la serpiente. No sé si ustedes se acuerdan que los babilonios tenían como una preferencia a la adoración a la serpiente. Se han encontrado muchas esculturas de serpientes. A los reptilianos, sí, por eso es que hoy la gente, mira, a veces la gente habla de los reptilianos
que las personas se convierten en serpiente, todo eso. Todo aquel, y les voy a decir honestamente, todo aquel que sigue a Satanás es reptiliano, porque están siguiendo a la serpiente antigua llamado Diablo y Satanás. Y no me extraña, estamos en Ezequiel 8, versículo 10, y no me extraña hoy, mis queridos hermanos, que muchos sean seguidores de la serpiente. Ahora, los egipcios eran adoradores acérrimos de la serpiente. ¿Sabían ustedes? Gracias, Chris. Eran adoradores acérrimos de la serpiente. Con el hecho que los faraones usaban como una cuestión aquí, y aquí tenían una pequeña serpiente enrollada, ¿se acuerdan? En varios templos faraones, el culto se hacía a la serpiente. Ahora, miren la casualidad, mis queridos hermanos, y cómo pasó la adoración de la serpiente de las tribus allá de Europa y el paganismo de Europa y toda esta situación a los aborígenes de América. Porque para nadie es un secreto que los aztecas adoraron mucho la serpiente. De hecho, había un dios o un personaje famoso que se llamaba la serpiente emplumada. Si alguno es mexicano, tiene que conocer de esto. Y si me pueden decir el nombre de este personaje, se los agradecería. También estaban Ku Klux Klan en Argentina y era adorado como serpiente. Los aztecas adoraron esa serpiente. Esto es muy interesante. Quetzalcóatl, gracias, Oli Áviles. Y los incas adoraban la serpiente. Puede ser, mi querido hermano Teo, su internet. El internet Quetzalcóatl, Ku Klux Klan, en Guatemala los mayas, y también los incas. Los incas adoraron mucho las serpientes. No es casualidad que veamos sus templos prácticamente dedicados al sol y a serpientes en varios lugares. ¿Y por qué utilizaban las pirámides? Es muy interesante todo esto, porque sabemos que en todos estos países pues hay restos de pirámides, y los mexicanos, los guatemaltecos, los peruanos pueden dar fe de todo esto. ¿Por qué? ¿Qué representa la pirámide? La pirámide representa la inmortalidad, para muchos que no saben. Hacían rituales, hacían muertes de caballeros y se los dedicaban al sol, sacrificios. Hay una película que a mí me gustó de Mel Gibson que se llama Apocalipto, y justamente trata, aún en México lo hace, mira tú. Entonces justamente trata de eso, y la pirámide tiene que ver con la adoración al sol también. Entonces los beliceños también hay pirámides, correcto. Entonces todo esto, ¿quién sería el que metió todo esto? Que esto era predominante en Europa. Correcto, Blomi. Todo esto predominaba en Europa, y como los nativos, que no tenían nada que ver con los europeos ni los paganos de allá, como los nativos ya tenían erigidas pirámides. Es muy fácil. Mucha gente dice los extraterrestres, pero la gente no se pone a pensar que los extraterrestres, mis queridos hermanos, muchos de ellos fueron lanzados del cielo hacia la tierra. ¿Cómo así, hermano Jeremy? Cuando Satanás fue lanzado del cielo a la tierra, dice que la tercera parte de los ángeles que estaba allá fueron lanzados acá. Y estos son los ángeles caídos. Los ángeles caídos enseñaron y predominaron el culto de la falsa adoración en naciones paganas, y también lo predominaron en América. Y ellos, pues, exaltaban el culto a la muerte y a la serpiente. ¿Y cuál es el dios de la muerte? Satanás. ¿Y cuál es
el Señor que nos da vida y en abundancia, nuestro Señor Jesucristo. Entonces Satanás se ha encargado de proliferar la falsa enseñanza para que todos, de una forma u otra, caigan en esas falsas enseñanzas. Ayer estuvimos hablando de una, siempre hablamos de alguna. Hoy vamos a hablar prácticamente, enseñaron astrología, brujería, gracias hermana Oli Avilés, que son buenos comentarios, yo les aplaudo porque ustedes conocen todo esto. Yo soy un ignorante en todas estas situaciones, pero realmente, mis queridos hermanos, esto es lo que hizo Satanás. Esto fue lo que hizo Satanás. Y Satanás, bendiciones hermano de Guatemala. Entonces, esto es lo que hizo Satanás y Satanás proliferó toda la falsa enseñanza. Y todo esto fue absorbido por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y todo lo que tiene que ver con obeliscos, todo lo que tiene que ver con costumbres de la masonería, y todo esto es absorbido por todo esto. Y se ha introducido en la religión por parte del sistema pagano católico a nivel mundial. Y las religiones prácticamente están cometiendo apostasía hoy en sistemas ecuménicos mundiales. Ya conocemos toda esta situación. Ahora, y vieron, dice 8:10, que vieron reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel estaban pintados en la pared por todo alrededor. Les pregunto, ¿será que a Dios el Padre le gusta la idolatría? Y entonces lo estaban haciendo en el templo, que llegó a ser dedicado en el templo de Salomón para la verdadera adoración. Y a Dios no le gusta la idolatría. Y mucho menos, Dios es celoso, correcto. Y mucho menos que nosotros metamos la idolatría y tomemos lo común para pasarlo como santo. Entonces, si Dios aborrece la idolatría, mis queridos hermanos, si Dios es celoso, les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo estarán los sistemas religiosos hoy con todo lo que se ve adentro? Porque idolatría no es solo muñecos, ni serpientes. Idolatría también tiene que ver con lo que más amamos y lo ponemos entre la adoración de Dios y nosotros. Todo eso es idolatría. Idolatría puede ser un esposo o una esposa que no quiere obedecer a Dios por complacer a su esposo, porque pone a su esposo por delante de Dios. Idolatría puede ser un hijo, que un hijo no quiere, exacto, Oli Avilés, todo lo que ocupe el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida. Idolatría puede ser un hijo. Mi hijo no quiere que yo me reúna a estudiar la palabra de Dios. Mi hijo no quiere que yo obedezca. A mi hijo le gusta esto, los videos, aquello, lo otro. Le gustan las películas de horror y yo las tengo que poner en mi casa por mi hijo. ¿Quién dijo? ¿Quién dice eso? Tú tienes que poner a Dios primero en tu casa y empezar a hacer una limpia en tu casa de toda esta situación. Una revoltura, correcto, Absalón. Mi casa debe ser santa también. ¿Y qué es ser santa? Apartada del pecado y dedicada para nuestro Dios. Hay muchas personas que se complacen en ir en los templos. Ir al templo y ya dice, vengo santificada del templo. Y viene a su casa y en su casa hay videos, videojuegos de videos, juegos de esto, juegos de aquello, películas de horror, pornografía por todo lado, revistas que no tienen nada que ver. Toda esa situación te quita la bendición. Agarra mañana o ahora mismo cuando termines el live, agarra todo eso, haga una fogata en el patio de tu casa y quema todo, saca todo lo que tiene que ver con cosas que no edifican de tu casa. Con muñequitos de Walt Disney. Hay mucha gente que no comprende eso. Con Winnie Pooh, que significa rebelde. Ah, qué tremendo, hermanos. Ay, no, que voy a poner tal cosa aquí. Me gusta lo que ven 10, me gusta todas estas situaciones. Esto es idolatría en su máximo esplendor. Me gusta el Mickey Mouse. Mickey Mouse es un ratoncito, no hace nada. Pero la gente no entiende que Walt Disney era grado 33 de la masonería y hizo ese muñeco
ese ratoncito llamado Mickey, y Mickey es Miguel, y hay un personaje que se llama Miguel en la Biblia, y lo hizo como un ratón para minimizar su poder. ¿Sabían ustedes eso? Y por eso se burla de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el juicio empieza por casa, correcto. Y la gente siempre se refiere al sistema religioso. Es por nosotros. Si nosotros somos casa de Dios, empezará por nosotros. Nadie sabe eso. Y tienen las sábanas de Mickey. De esto, de aquello. Y duermen en sus camas rodeadas de ídolos. ¿Qué edificación puede haber en esa casa? Dice Oli Avilés, ¡guau! Bueno, hermana, ¿qué es lo que nos corresponde hacer cuando nos dan duro así? Empezar a agarrar todo eso. Bote. ¡Ay, que a mi hija le gusta! Entonces se convierte en idolatría. Hacer más caso a nuestros hijos que al mismo Dios. Y les voy a decir una cosa, hermanos, y se los digo hasta con vergüenza. Hace bastantes años, a mí me gustaba mucho jugar cuando estaba chico. Ya ustedes comprenden los años que uno tiene. Snoopy, a mí me encantaba Snoopy de Charlie Brown y toda esa situación. Y mira, hermanos, hace muchos años a mí me gustaba mucho jugar Atari. ¿Se acuerdan los Atari? Y le estoy hablando de tiempo de atrás. Un cosito que tiraba, le tiraba unas abejitas, le tiraba aviones, y a mí me encantaba y me iba para donde mi prima a jugar eso, porque todo el que tenía un Atari tenía plata. Yo pues estaba limpio, sin plata, pero mi prima pues tenía una calidad buena en ese momento, una estabilidad económica. Y mis queridos hermanos, yo me iba a jugar Atari, el Pac-Man y toda esa situación, ¿se acuerdan? Ya eso, hay que tener añitos para acordarnos de eso. Ya la hermana Carmen, bueno, ya debe andar entrada en su edad también. Y mis queridos hermanos, a mí me encantaba y pasaba el tiempo en eso. Ya después salió, yo creo que fue el Nintendo, no me acuerdo, el Nintendo, y ya a mí me gustaba jugar Nintendo. Me encantaba, era un aficionado. Y cuando ya yo empecé a trabajar y ya me dediqué a otra, me compré el Play 1, me compré el Play 2, me compré tal y tal, Mario Bros, todas estas situaciones. Y hermanos, yo llegué a tener en Play, yo creo que 175 CD de juego. Y yo los compraba en ese tiempo. Y vivía encadenado en esto. Y me pasaba todo el día jugando esta situación. Cuando terminaba, hasta que tenía los ojos que parecía un bombillo cada ojo. De jugar, y me acostaba y me dormía, y si tenía libre el otro día, y apenas llegaba a mi casa, pues esta era la idolatría mía. Y un día empecé a pensar, y digo yo, idolatría no es solamente los muñecos. Idolatría es todo lo que usted ponga ante Dios y yo. Y digo yo, no, Señor, yo quiero servirte, oh Padre. Perdóname, y agarré los 175 CD. ¿Usted sabe cuánto vale eso? Y lo tiré al patio y le volé fuego a toda esa situación. Y les digo una cosa, hermanos. Eso esclaviza, como dice. Claro, te quita el tiempo que lo puedes dar para el Señor Todopoderoso. Y hoy en día, mis queridos hermanos, hoy en día, pues gracias a Dios, eso lo dejé. Y eso, mis queridos hermanos, y eso es bueno. Tú empiezas a ver las bendiciones de Dios, te acasa el tiempo. Es como dormir demasiado. Dormir demasiado. Hay personas que se acuestan pues hasta tarde y se levantan tarde. Eso también los teléfonos lo hacen, es correcto, bro. Y todo esto forma parte de la idolatría. El tiempo es bueno entregárselo a nuestro Dios. Y el tiempo es algo predominante para la relación con Dios. Muchas personas no se dan cuenta de esto, perdemos el tiempo, y conforme perdemos el tiempo, el mundo va pasando, y el tiempo que puede ser dedicado a la prédica del Señor,
lo dedicamos a cosas seculares. ¿Cómo está, Chelita? Dios te bendiga. Y hermanos, y perdemos el tiempo en tantas cosas. El celular es bueno, porque podemos predicar la palabra, conocer muchas personas, exhortar a muchas personas. Pero también se convierte en un ídolo grandísimo, el cual te absorbe el tiempo. Gracias, hermano Cepeda. Pues yo dejé la borrachera, adulterio, fornicación, ira, contienda, inmundicia, gracias a Dios. Correcto, Cris. Y eso hay que darle la honra y la gloria a Dios. Yo también dejé muchísimas cosas. Pero ahora que estoy ya un poquito entrado en la edad, yo le digo al Señor, Señor, perdóname por no ocupar mi tiempo en predicar tu palabra. Y hoy en día yo le digo, Señor, que se haga tu santa y divina voluntad y sé tú el que nos guías. Por lo cual, si en tu casa hay idolatría, que es todo lo que usted anteponga el tiempo, el servicio a nuestro Dios, empiece a quemarlo. Y todo lo que tiene con muñecos satánicos, esto, aquello y lo otro, empiece a sacarlo de su casa. Empiece a hacer una limpia de su casa. ¡Ay, que me costó $40 la sábana que trae a Winnie Pooh por todo lado! Hermano, quite todo eso de la casa. Quite todo eso. Y la próxima vez cuando compre algo para edificar tu casa y para dar la gloria a nuestro Dios. Y esto era lo que tenía la gente en el templo de Jerusalén. Tenían pintados por todo lado, pues, un montón de ídolos. Y recordemos que tú eres templo del Espíritu Santo, por lo cual tienes que estar rodeado de una atmósfera que te enaltezca el Espíritu. Y dice la palabra de Dios, versículo 11 de capítulo 8 de Ezequiel, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo el Señor, hijo de hombre, Ezequiel, ¿has visto las cosas que los ancianos líderes de la casa de Israel, o sea, del templo, hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve el Señor ha abandonado la tierra. Tremendo. Y se refieren al liderazgo del templo, a los sacerdotes ancianos que estaban dirigiendo el templo y hacían todo escondidos en las tinieblas. Y estas personas, mis queridos hermanos, estaban llevando al pueblo de Israel a la idolatría. Correcto, hermana Cristina. Y lo mismo está pasando hoy. Por eso les hablé que lo que fue será y lo que será ha sido hecho. Hoy, lo que se llaman los templos de piedra están llevando a la idolatría a muchos. Y algunos se levantan para denunciar esto. ¿Y qué hacen los hermanos? Usted está loco. Usted está loco. Había una permisividad en ese momento de todos estos ancianos, y sabían que todos estos ancianos fueron muertos. Usted es divisionista, dicen. A mí me conocen mucho en la iglesia adventista porque yo pertenecí a un sistema hace mucho tiempo en ese sistema. Y a nosotros, cuando nosotros no salimos del sistema, por predicar la verdad, me persiguieron muchísimo los líderes, pero no podían comprender ni demostrarme que yo estaba equivocado. Y dicen que yo era disidente, así como un divisionista. Ahora, investigando la iglesia adventista del séptimo día, hermano Calero, la iglesia adventista del séptimo día se formó gracias a la disidencia. ¿Cómo así, hermano Jeremy? Pues un precursor de la iglesia adventista era William Miller. Y William Miller salió de la iglesia bautista a predicar un mensaje.
o sea que era disidente de la Iglesia Bautista. Helen de White Armond era metodista y toda correcta, pero la de hoy no. Ahora, y todos ellos hacen todo esto en tinieblas hoy en día. Todo eso diciendo, no nos ve el Señor. No nos ve el Señor, y el Señor ha abandonado la tierra. Y le dice en el versículo 13 del capítulo 8 de me dijo, hermanos míos, se me fue el live un poquito. No me lo tumbaron. Tenemos que darle tap para que no, pues, es que empiezan a denunciar. ¿Sabe quiénes empiezan a denunciar? Los de los sistemas religiosos. Siempre hacen eso. Dice, me dijo, después vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor. O sea, a la entrada de la puerta del templo. Estaba al norte y aquí mujeres que estaban allí sentadas llorando o endechando a Tamuz. Ya yo hablaba de muchas cosas de estas, a veces está recortando la señal. Y mis queridos hermanos, va a cambiar de red también. Ya cambié de red. Vamos a ver si se estabilizan. No se ha bloqueado. Cambié de red a 4G, que es más extensa, más fuerte, porque la 5G tiene una distancia limitada. Así que, mis hermanos, dice la palabra de Dios que todas estas personas estaban llorando a Tamuz. Versículo 14. ¿Quién es Tamuz, hermano Jeremy? Pues Tamuz es el hijo de Nimrod, justamente el que nació el 25 de diciembre. Y estas mujeres estaban haciéndole un culto y llorando al hijo del sol, a Tamuz. Justamente lo que hacen hoy en los sistemas religiosos a nivel mundial. Y muchos de ellos guardan la Navidad cuando la Navidad viene del paganismo. Mañana es posible que les hable un poco de la Navidad en un tema más amplio, que me va a llevar todo el live, porque hay tantas cosas de la Navidad para que comprendan esto, mis queridos hermanos, y no nos parezcamos a todas estas personas. Así que, mis queridos hermanos, ellas estaban llorando al hijo de Semiramis. ¿Y por qué estaban llorando, hermano Jeremy? ¿Por qué estaban llorando? Pues es muy fácil. Semiramis, cuando murió Tamuz, lo lloró por 40 días. Se le conocía como la cuaresma. Entonces, ¿qué estaba haciendo el templo? Guardando la cuaresma. ¿Y de dónde es eso? ¿Quién enseña la cuaresma? Ixenia, préndeme la luz, por favor. ¿Quién enseña la cuaresma? ¿Qué iglesia hoy en día enseña la cuaresma? De ahí viene, de los 40 días que Semiramis, gracias, que Semiramis estaba llorando a Tamuz un año por los 40 que tenía cuando murió. ¿Y cuál es la iglesia que enseña la cuaresma hoy en día? La Iglesia Católica Apostólica Romana. Y todas estas mujeres estaban llorando a Tamuz, haciéndole un culto al dios Sol, que era Tamuz, y llorando como Semiramis a Tamuz. Qué interesante, ustedes estaban guardando la cuaresma dentro del templo, mis queridos hermanos. Wow, hermanos, es interesantísimo esto. Y le dijo, luego me dijo, versículo 15 de capítulo 8 de Ezequiel, ¿no ves, hijo de hombre? Y vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y esto es para todo
para todo el sistema religioso que está afuera. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Y me llevó al atrio de adentro del templo del Señor. He aquí junto a la entrada del templo del Señor, entre la entrada y el altar, habían 25 varones, sus espaldas vueltas al templo del Señor, o sea, le estaban dando la espalda al lugar que prometieron adorar, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol. ¿A quiénes adoraban? Al sol, postrándose hacia el oriente. En lugar de estar adorando al Padre, adoraban al sol. ¿Cuántos de hoy, mis queridos hermanos? Sí, claro, era una cólera total, hermano Diego. ¿Cuántos hoy adoran al sol? ¿Cuántos personajes cristianos adoran hoy al sol? Pues yo le puedo decir, hermanos, hablando de un porcentaje de los cristianos, quizás un 80% de cristianos hoy adoran al sol. ¿Y cómo, hermano Jeremy, adoran al sol? ¿Cómo? ¿Cómo? Casi todos. Pues yo le pongo un 20% que no, pero vamos a decir un 80%. Pero yo creo que es un 90% más bien. ¿Cómo se adora al sol? Cuando se guarda el día domingo, que era el día en que prácticamente los babilonios exhortaban y hacían los ensalmos para el sol. Hoy en día los cristianos están adorando al sol. Y cuando usted analiza, mis queridos hermanos, cómo se llama el día sol en inglés, se llama Sunday. ¿Y quién le puso así? Sunday. ¿Y quién le puso el nombre a los días? Los romanos. ¿Y cómo se llama el domingo? ¿Y por qué se le puso el domingo? El domingo, mis queridos hermanos, viene de Domini, y Domini tiene que ver con Señor. Entonces los romanos le pusieron domingo al día del sol porque era el Señor de ellos. Y en inglés le pusieron el día Sunday, el día de el sol. Esto es muy interesante. Y el lunes le pusieron por el día la luna, por el astro, por la adoración a la luna, martes por Marte, miércoles por Mercurio, jueves por Júpiter, viernes por la diosa Venus, y el sábado, pues mis queridos hermanos, el sábado lo quisieron paganizar en inglés y le pusieron día de Saturno, Saturday. Pero realmente el único día que Dios le puso nombre fue al sábado. ¿Cómo así, hermano Jeremy? Sí, porque el sábado significa reposo. Y el día que el Señor reposó fue el séptimo. Y la semana empieza por el día del sol, domingo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. El séptimo día se llama sábado porque sábado en hebreo es reposo. Entonces, ¿cuántos están adorando el sol hoy? Y eso no lo saben. Casi todos. Todos saben. Shabbat, sí, exacto. Así se le dice. ¿Y cómo estaban estos ancianos? Los líderes se sentaban y le daban la mirada al sol y le daban la espalda a Dios. Es increíble esto. Y esto pasó en el tiempo de Jerusalén. Vemos que lloraban a Tamuz, y de ahí viene la historia que mañana vamos a ver de la Navidad. Ahí viene la historia de la Navidad, Tamuz, Semiramis, Nimrod, y mañana se las voy a contar con pelos y detalles, como dicen. Y dice el Señor en el versículo:
17. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí, después de que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. O sea, eso causa irritación a nuestro Dios. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Esto se les será devuelto. O sea que a la adoración al sol le llama abominación. A celebrar a Tamuz, que nació el 25 de diciembre, le llama abominación. Al celebrar la serpiente y las reptiles, se le llama abominación. A la idolatría se le llama abominación. ¿Y qué pasó con todas estas personas del templo? ¿Qué pasó con Judá, que permitía todas estas situaciones? ¿Qué pasó con todas estas gentes que se decían ser la iglesia de Dios, pero había una idolatría tremendamente en esta iglesia de Dios? Dice la palabra de Dios, no yo. Ezequiel 8:18, pues yo también procederé con furor. No perdonará. ¿Cómo dice? Sí, bote todo eso de árboles, que mañana le voy a explicar de a dónde vienen. Hay varias civilizaciones que tomaron esta adoración de varias cosas, pero la principal que prácticamente fomentó toda esta falsa adoración, usted debería irse a vivir a otro planeta, porque aquí para usted todo es pecado. Usted debería irse de mi life, porque usted es una beta y ya yo lo conozco a usted. ¿Por qué? ¿Por qué le duele tanto que hable de esto? Si yo tengo que hablar de pecado, porque el único que perdona el pecado es Cristo. ¿Ah? ¿Por qué a usted le duele tanto que yo hable del pecado, Rodolfo? Porque seguramente tú eres un pastorcito de esos que andan livianamente, y usted, yo estoy leyendo la palabra de Dios, pero si usted no se ajusta a la palabra de Dios, ¿yo qué culpa tengo? Entonces no venga a interrumpir al live. No venga a interrumpir al live, Rodolfo. Es fácil, debe ser un pastor asalariado. Por eso es que no les gusta, les da comezón oír, dice la palabra. Hoy estoy muy tranquilo, así que, bueno, lo silenciaron. La próxima vez lo bloqueo y lo saco. Ahora, dice que yo también procederé con furor, no perdonará mi ojo. Y estos pastorcitos son los que digan, el Señor te va a perdonar, tranquilo, duerme tranquilo, vivimos por gracia. Si el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, el Señor tampoco va a perdonar lo que es la idolatría si tú no te arrepientes. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que limpiar nuestra vida de toda esta situación. El problema es que aquí en las plataformas de estas, no hablan del pecado, solo hablan que Dios es maravilloso, esto, aquello. Pero tenemos que hablar del pecado para ver qué es pecado, y pecado es transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4. ¿Qué tal, Franklin? Dios te bendiga, un abrazo. Entonces, si yo no hablo del pecado, ¿cómo me voy a dar cuenta que yo estoy en pecado y estoy en un error? Muchas personas se han arrepentido y han buscado la amistad con el Señor. Entonces, tenemos que levantar el estandarte. Dígame una cosa, Elías cuando hablaba, ¿de qué hablaba? Del pecado. Arrepentidos. Juan el Bautista cuando vino, ¿qué les decía? Arrepentidos y convertidos. Isaías cuando vino, ¿qué le aclaró a Judá? Arrepentidos. Dice que pecado es transgresión de la ley, ahí en Primera de Juan 3:4. Entonces tengo que ver la ley de Dios para no torcerla, para no perjudicarme yo mismo, porque la ley de Dios dice que es un espejo. ¿Cómo un espejo? Cuando tú has trabajado en algo, en el campo, qué sé yo, o trabajas en mecánica,
Tú te vas y lo primero que haces, te asomas al espejo para que el espejo te muestre la mancha. El espejo te muestra la mancha y empiezas a ver la mancha. Pero el espejo no te quita la mancha. Tienes que ir al agua y al jabón para limpiarte la mancha. Después te vuelves a ver al espejo y te dice el espejo, ya estás limpio. Ahora, esto es así. El espejo es la ley de Dios. El agua y el jabón es Cristo. La ley de Dios me manda a Cristo porque estoy sucio. No porque la ley es mala. La ley me muestra el pecado, pero Cristo me lo limpia. Entonces, ¿cómo yo no voy a hablar de pecado para que nosotros nos demos cuenta que hemos pecado para ir todos a Cristo? Así que mi consejo, mis queridos hermanos, anda a Cristo. Cristo te limpia el pecado y te dice, ve y no peques más. Pero la ley, no te enojes con el espejo, porque el espejo te está señalando el pecado. Pero el espejo no te puede limpiar el pecado. Es el agua y jabón que es el Señor Jesucristo. Ahora, el Señor dice que no va a perdonar mi ojo, ni voy a tener misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. ¿Saben que eso se va a repetir en el último tiempo? Después de que se termine la gracia, mis queridos hermanos. ¿Qué tal, gato líder? Dios te bendiga. Cuando se termine la gracia, mucha gente va a decir, ¡ay, esto está fatal! Hay ríos de sangre, hay mares convertidos en sangre. ¿Ah? El sol está calentando 7 veces más. ¿Qué hago, Señor? Y van a gritar y no los van a escuchar. ¿Por qué? Porque tuvieron un tiempo prudencial para arrepentirse, pero ¿qué hacen hoy? ¡Ja! Este está loco. Este está loco. Andarán errantes de mar y tierra buscando quien les predique, pero no lo encontrarán porque ya no va a haber sacerdote en el cielo. Ya Cristo dejará las vestiduras de sacerdote. Ya no va a haber abogado que te represente. Y los que van a ser representados, ¿cuáles son? Los que se arrepintieron. Los que vieron el espejo, se dieron cuenta de su mancha y fueron al agua y el jabón que es Cristo. Ahora sí están comprendiendo. Les estoy hablando con ejemplos. Ahora, ¿será que se cumplió eso que no iba a perdonar el Señor? Pues si ustedes seguimos leyendo Ezequiel 9, justamente, Ezequiel 9, viene el juicio y la sentencia total. Ya el juicio Dios lo había hecho en el cielo. Ya lo dijo aquí, no voy a perdonar, por lo cual voy a mandar sentencia. ¿Y sabe qué hizo? ¿Qué pasó? Y me llama poderosamente la atención que hay un clamor ahí. Versículo 9, 1 de Ezequiel. Vamos a buscarlo. Dice la palabra de Dios, clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos, ¿qué es un verdugo? Aquella persona que mata. Los verdugos de la ciudad, es correcto, gato líder, los verdugos de la ciudad han llegado, un pueblo idólatra. Entonces, aquí dice, versículo 2 del 9, he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba. Cuando me habla de varones, me está hablando de 6 ángeles. Que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino. Póngale atención a este varón. Entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo el Señor, pongan atención, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente,
a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. O sea que estos ángeles venían para destruir. Pero el Señor le dijo al tintero de escribano, ¿qué tal, Emma? Al que traía el tintero de escribano, el que tenía la acción de sellar. Pasa por en medio de la ciudad y ponles una señal. ¿A dónde? En la frente. A los hombres que claman y gimen. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Estos que clamaban y gemían, ¿ustedes creen que estaban dentro de la apostasía del templo? Estos que clamaban y gemían, ¿estaban dentro del templo o estaba afuera? Vamos a ver. ¿A dónde estaban? ¿Afuera o adentro del templo? ¿Dónde estarían estos? ¿Afuera o adentro? Si hubieran estado adentro, porque hay mucha gente que dice estaban adentro, hermano. No. Si hubieran estado dentro del templo, eran cómplices de la idolatría. Porque un verdadero hijo de Dios no puede estar en medio de la idolatría. Tiene que apartarse, porque debemos ser santos como Dios es santo. Ahora, me llama poderosamente la atención que he visto prédicas de pastores adventistas que hablan de esto. Y permítanme leerles de un comentario bíblico de ellos, lo que dice y se tergiversa. Dice, el sellamiento se efectuó en visión. Y es posible que la manera específica de hacerse no tenga importancia. La antigua interpretación que consideraba que esa marca era una prefiguración de la cruz es mera fantasía. Los que le pusieron una señal en la frente estaban dentro del templo o fuera del templo. Esa es la pregunta, mujer de Dios. Ahora, en la visión, la señal estaba afuera, correcto. Ahora sí entendieron. En la visión, la señal era sin duda literal, pero su significado, o sea, el sello, atañía plenamente al carácter. Eran personas con carácter. Y si una persona tiene carácter, no se involucra en la idolatría porque ama a Dios. Una persona con carácter pone a Dios por encima de todo. Y si ve a las personas dentro de un templo adorando el sol, adorando a Tamuz, pues esa persona dice, esto no es de Dios, por lo cual voy y fuera. Y me aparto de esta situación. Y atañía al carácter. No era que era muy enojón ni nada. Carácter significa también tener decisiones correctas en el último tiempo. El mensajero, o sea, el que puso la señal, no debía prestar atención a la alcurnia o a la posición. Eso dice el comentario bíblico adventista. Sino solo debía poner la señal a quienes gimieran por la pecaminosidad que prevalecía, y oigan, y se mantuvieran alejados de ella. Ahora, si yo soy católico, estoy escuchando este live y yo veo que en mi iglesia hay una proliferación de idolatría, ¿qué tengo que hacer yo? Yo me aparto porque tengo un carácter formado. Es mantener la postura, correcto.
Entonces tengo que salir de ahí, porque ahí no está Dios. Ahí lo que hay es idolatría. Y si ustedes analizan esto, este ángel que llegó a sellar integridad, correcto, Cris. Este ángel que llegó a sellar, Apocalipsis 18:4 lo dice. Este ángel que llegó a sellar estaba vestido de lino. ¿Quién creen ustedes que es ese ángel que llega a sellar? ¿Quién creen ustedes que es ese ángel que estaba vestido? Es más, se le llama querubín. El Señor Jesucristo. Ahora, para no perder el hilo, les voy a leer algo que va en concordancia con esto. Apocalipsis 7 me habla de 4 ángeles que están deteniendo el ángel de Dios, el ángel de Jehová, que están deteniendo los 4 vientos, ¿verdad? Y vea lo que dice Apocalipsis 7:1, porque esto es maravilloso. Lo que fue será y lo que será ha sido hecho y no hay nada nuevo debajo del sol. Me dice la palabra de Dios, no yo. Dice, después de esto, dice, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Esto tiene que ver con mensajes que tenemos que predicar nosotros. ¿Y qué están estos ángeles haciendo? Están deteniendo los 4 vientos. Los vientos significan dificultades. Los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Lo voy a repetir la enseñanza esta. ¿Qué es, en símbolo profético, la tierra? Pues el mundo. ¿Crees que es el mar? Apocalipsis 17:15 dice que el mar son pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Los 4 ángulos son los 4 puntos cardinales en los cuales se tiene que predicar el mensaje de los 4 ángeles que están en Apocalipsis 14 y Apocalipsis 18:4. ¿Y qué es el árbol? El árbol significa a gente cristiana o que dice ser cristiana. Algunos son, algunos no son. ¿A dónde dice eso, hermano Jeremy? Salmos 1 me dice, bienaventurado el varón que guarda la ley de Dios. Vamos a resumírselo. Que guardan la ley de Dios. Aquí defendemos la ley de Dios, pero como usted es un importuno y le gusta, usted va para afuera. Aquí no queremos judaizantes. Y el Salmo 1, mis queridos hermanos, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que se sentó con el Señor y no estuvo en consejo de malos ni en silla de encarnecedores. Será como árbol plantado, porque me habla de la ley de Dios, en corrientes de agua prácticamente. Entonces, se los estoy deletreando para no buscarlo. Lo pueden buscar ustedes del 1 al 5. Entonces, el mundo cristiano es como un árbol, pero hay muchos que dan frutos y muchos que no dan frutos. Juan el Bautista, en el libro de San Mateo, cuando estaba bautizando, correcto, dice que los fariseos llegaban y les decía a Juan el Bautista, hacer frutos de arrepentimiento. No se dan cuenta que el hacha está alrededor de los árboles y todo árbol que no da buen fruto será talado. También me habla de cristianos que son cristinos, vamos a decirlo así, para que me entienda. El árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Y el que da fruto, pues un árbol de una persona realmente cristiana que exalta la verdad. Porque hay muchos que se basan en Torah y empiezan a hablar un montón de cosas. Pero yo para ver la Torah tengo que ver lo que era bueno de la Torah y lo que no está hoy de la Torah.
Y el sacerdocio levítico no está en la Torah. Y muchas fiestas levíticas hoy no están en la Torah. Pero sí hay cosas que sí están en la Torah hoy. Ahora dice, vieron los 4 ángeles, ahí están, que detienen los 4 vientos. Y dice así, y vea qué interesante este ángel. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. ¿Por dónde sale el sol, mis queridos hermanos? ¿Por dónde estaba o sale el sol? Y el sol tiene un simbolismo con alguien que dice ser el sol de justicia. Y dice que este ángel que subía de donde sale el sol tenía el sello de Dios. Por el oriente. Amén. Y Cristo va a venir un rayo de oriente a occidente, no dice la palabra de Dios. Y dice, tenía el sello del Dios. ¿Qué tenía el ángel allá en Ezequiel 9:4? Dios es el sol de justicia, correcto. Y en Ezequiel 9:4, ¿qué tenía el ángel que era querubín y estaba vestido de lino? Un tintero de escribano para escribir el sello en la frente a las personas. Y aquí me dice, en el 7:2 de Apocalipsis, vi a otro ángel. ¿Quién es este ángel? Que subía de donde sale el sol y tiene el sello del Dios vivo. ¿Quién es ese ángel? Y ese ángel, ¿quién es? Tiene el sello del Dios vivo. Es Jesucristo. Amén. Están comprendiendo. No soy tan mal maestro, gracias a Dios. Y dice, y mandó y clamó a gran voz a los 4 mensajes o a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¡Qué tremendo! Entonces vemos que ese ángel es nuestro amado Jesucristo. Ahora pone un sello. ¿Cuál es el sello ese? En la frente, el sello del Espíritu del Dios vivo. En la frente de aquellos que han obedecido la verdad. Ahora, ¿qué hace el Espíritu en nosotros? No solo el sábado, hermana Glomi, toda la verdad. Porque el sábado es parte de la señal externa, pero la señal interna es el Espíritu de Dios. Y la señal interna es la aprobación de Dios para que tú vayas al cielo y seas salvo. El sábado y la ley de Dios son sellos también. ¿Por qué? ¿Y por qué se le pone el sello de aprobación? Porque guardaste los otros sellos de la ley y del día sábado y los cumpliste, los obedeciste y fuiste un cristiano correcto. Y ese sello es el sello de aprobación y atañe al carácter tuyo que has tenido en los tiempos, y el carácter tuyo es de obediencia, fidelidad, honestidad y correcto en todo. Y te has dado cuenta que estabas en pecado e hiciste la voluntad y pediste perdón y te apartaste del pecado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante, hermanos. Entonces, ¿quiere decir que esto va conectado con Ezequiel 9:4? Sí. Hermano, ¿y me puedes seguir leyendo lo que pasa en Ezequiel 9:4? Hermano, entonces, ¿qué día se congrega? ¿Sábado o domingo? El día sábado. Es que eso está escrito. Si yo me congrego en el día domingo, estoy adorando al sol, como lo dije anteriormente. Ahora, casualmente, los adoradores del sol era Babilonia. ¿Y cómo se le llama hoy al imperio de la religión falsa? Babilonia la Grande. ¿Por qué? Porque tienen todas las tradiciones de allá. Entonces, esto es importante. Ahora, nótese lo que dice. Estamos pura Biblia hoy. Ezequiel 9,
Versículo 4, vuelvo y repito un poquito para que capten. Y le dijo el Señor, pasa por en medio de la ciudad, a Jesucristo, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ahora, ¿por qué es importante, hermano Jeremy, salir del sistema religioso? Sí quedó grabado, Gato Líder. Ahora le doy el link para que lo escuches en YouTube. Dice Primera de Pedro 4:17, porque la obra de sellamiento ya se está dando y el juicio ya empezó hace rato. ¿Y por dónde dice que empieza el juicio? Primera de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Entonces, si tú eres realmente un amante de nuestro Dios, el juicio comienza contigo. Entonces, ¿qué pasa cuando eres pesado en balanza? O puede ser hallado falto, o puede ser hallado completo. ¿Y quién recibe el sello del Dios vivo? El que fue fiel, el que fue hallado completo. Esto es muy importante. Muy, muy importante. Ahora recuerden lo que dice el comentario bíblico que antes les leí. En la visión la señal era sin duda literal. Sin duda literal. Alguien que le repita los versículos al hermano, pues no puedo volver para atrás. Pero su significado atañía plenamente el carácter. La hermana Gladys Rivera puede ver el reprise que yo lo subo al YouTube y puedes copiar todos los versículos. Porque hay tantos versículos. No, hermano, hoy se me ha hecho imposible esto. Hoy me han pedido que me cambie a la otra red. Yo me cambié. ¿Se escucha? Gracias, Chelita. Se frisea. Sí, yo sé. Déjame cambiarme a la red que estaba por ahí. Eso es una cosa. Gracias, Chelita. Estoy de red. Ahora sí, ya se frisea, ¿no? ¿Verdad? Se está friseando. ¿Se escucha? Ahora sí se escucha. Me tuve que cambiar. Me están cambiando y voy a tener que presentar la queja donde me dan el internet porque está muy baja la red. Entonces, mis queridos hermanos, ya está llena. Ahora sí está llena. Entonces, en la visión tenía que ver con el carácter. O sea, el sello de Dios tiene que ver con el carácter. ¿Y sabían ustedes que el carácter de Dios se revela en la ley de Dios? Porque Dios dice que es amor. Y el cumplimiento de la ley es el amor. Y justamente el primer fruto del Espíritu es el amor. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesucristo? Dijo que vino a enseñar la ley de Dios y a cumplir la ley de Dios. Y el Señor Jesucristo dice, yo les traigo 2 mandamientos, que son los mismos 10. El primero es, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo con todo tu amor también, como a ti mismo. Ahora, los primeros 4 mandamientos del decálogo, de los 10 mandamientos, son de Dios. Y los otros 6 son del prójimo. Cristo no vino a cambiar la ley, vino a reforzarla. Pero ¿qué es primero? ¿Amar a Dios o amar al prójimo? ¿Cuál es el más importante mandamiento? Dijo Jesús. ¿Amar a Dios o amar al prójimo? ¿A quién debemos amar sobre el prójimo? A Dios. Entonces, si nuestro prójimo, usted le está predicando, le está diciendo,
le está advirtiendo y el prójimo no acepta la voluntad de Dios, ¿a quién yo tengo que poner primero? A Dios. Y hay que ser enérgico. Si nuestro prójimo está en... Es que mucha gente dice, este hombre no tiene amor por el prójimo. ¿Cómo voy a tener amor por el prójimo? Tenemos que amar a Dios primero. Increíble. Pero mucha gente dice, hermano, déjelos ahí cuando están hablando cosas que no están correctas. Déjelos ahí. Y el carácter de Dios se revela en su santa ley. Total. Y el cumplimiento de la ley es el amor. Pero la palabra de Dios me dice que debo amar a Dios antes que otras cosas. Así que, mis queridos hermanos, esto es importante. Y dice en Ezequiel 9:5 a lo que le pasó a toda esta gente. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad de él, siguiendo a Cristo, y matad. No perdone vuestro ojo ni tendrás misericordia, dice. Matad a viejos, oigan, matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiere una señal, el sello, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Ahí dice lo que les dije, lo que dice el libro de Pedro. Comenzaréis pues desde los varones ancianos, los líderes que estaban delante del templo. Y les dijo, contaminad la casa, llenad los atrios de muertos, salid, salid, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Ahí escuchamos un tema de salir. Aconteció que cuando ellos iban matando, y dice Ezequiel, quedé yo solo, quedó solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije al Señor, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado el Señor la tierra y el Señor no ve. Eso es lo mismo de hoy. Están haciendo una cosa igual hoy. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré caer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. He aquí que el varón vestido de lino, o sea, Cristo, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. ¿Quién hablaba? Cristo. ¿A quién le hablaba? Al Padre. El Padre mandó a aniquilar a todos, prácticamente, y eso se cumplió. ¿Sabe con quién se cumplió, mis queridos hermanos? ¿Sabe con quién se cumplió? Con Babilonia. El Dios del cielo permitió que el pueblo de Jerusalén o Judá fuera conquistado por los babilonios. Muchos murieron. El rey Sedequías le mataron la familia al frente por no hacer caso a Jeremías. Y después le sacaron los ojos. Muchos murieron. Muchos fueron llevados cautivos a Babilonia. Dentro de ellos iba Daniel, Sadrach, Mesac, Abednego, como les puso los 3 hebreos que fueron tirados al horno de fuego por no idolatrar y a dar testimonio del Dios vivo allá en la corte del rey Nabucodonosor. Jeremías quedó ahí en Judá, lamentando todas las cosas que pasaron en Judá. Por eso hay un libro que se llama Lamentaciones, que es un libro profético y habla de Jerusalén. Y lamentablemente 2 veces ocurrió eso en Jerusalén.
Y va a volver a ocurrir esto la tercera vez, solo que Jerusalén en ese tiempo era un símbolo de todo el mundo. Y saben una cosa, Ezequiel, el que nos cuenta este detalle, fue llevado por las orillas del río Quebar. Y prácticamente, hermanos, este pueblo fue en una condición caída. Y esta profecía se cumplió en el año literal, en el año 586 antes de Cristo, cuando Babilonia invadió a Judá y destruyó todo Jerusalén. El templo que tanto adoraban ídolos, construido por Salomón, cayó y quedó en cenizas. Y eso va a volver a pasar con los templos de piedra y con los pastores líderes estos mentirosos, apóstatas. Todo esto se va a repetir, mis queridos hermanos. Esto sucedió en el templo que construyó Salomón y en el segundo templo que construyó Nehemías, Esdras y Zorobabel. En los dos. Y los dos fueron destruidos. Y el tercer templo no es el que van a construir allá en Jerusalén, en Israel, los masones. El tercer templo eres tú. Y si tú no obedeces al Señor, también serás destruido. Y muchos creen que hay que hacer templos de piedra cuando usted es el templo del Espíritu Santo. ¿Y sabe dónde está esa profecía? ¿Ah? ¿Dónde está profecía? En Segunda de Crónicas, pueden buscarlo. En Segunda de Crónicas 36, 17, 19. Vamos a buscarla. Segunda de Crónicas 36, 17. O sea que los ángeles eran prácticamente Babilonia. Y aquí estoy hablando con cita. No como las cosas que hablan muchos. Dice la palabra de Dios 36, 17 al 19 de Segunda de Crónicas. Dice la palabra de Dios: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, los babilonios, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito, todos los entregó en sus manos el Padre. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes, chicos, los tesoros de la casa del Señor, los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo. Por todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Hubieron 70 años ahí de cautiverio. Casualidad que siempre tiene que ver con el 7, ¿verdad? ¿Será que el Señor nos quiere enseñar algo con el 7 como perfecto y completo? También puedes ver Segunda de Reyes 25, 8, 9. Segunda de Reyes 25, 8, 9. Que los instrumentos para destruir eran mensajeros que Dios levantó como Babilonia, como el séptimo día, exacto. Dice Segunda de Reyes 25, 8 al 9, por eso el Eterno trajo contra ellos el rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, ni anciano, ni decrépito, a todos se entregó en su mano. Y lo pueden seguir leyendo, mis queridos hermanos.
Ahora, este cumplimiento de Ezequiel 9 tiene un segundo cumplimiento prácticamente en lo que es Jerusalén. Se vuelve a repetir. Y en lo que es el fin del mundo. Cuando Cristo nos dijo, cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo, los que estén en Judea, huyan. ¿Se acuerdan? Ese es el tercer cumplimiento. Eso viene luego. Ya prácticamente lo que es abominación, como en el tiempo de Ezequiel 8, se está metiendo en todos los sistemas religiosos. Trata de que no se meta en ti. Ahora dice Ezequiel 33:21, en el año 10º de nuestro cautiverio, a los 5 del 10º mes, vino a mí un fugitivo de Jerusalén y dijo, la ciudad ha caído. ¿Se acuerdan? Eso lo dijo. Y en Apocalipsis 18, 1 al 3, me dicen también que un ángel descendió del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. ¿Y qué es la gran Babilonia en el último tiempo? Todo lo que tiene que ver con el imperio de la religión falsa, con lo que es la política mezclada con la religión y con lo que es lo financiero metido con todo esto. ¿Y cómo se llama eso? El nuevo orden mundial, que lo maneja el sistema católico apostólico romano. Por eso me dice, salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío. Así que, mis queridos hermanos, lo que pasó anteriormente va a volver a pasar por las grandes abominaciones que se dan en los templos y en personas que no quieren obedecer la ley de Dios, ni quieren hacer claramente de la verdad su compañera. Y el Espíritu de Dios va a permitir que muchos sean sellados para que puedan pasar por el tiempo de dificultad. Qué lástima que el live y esta prédica, mis queridos hermanos, me la dañó el internet, me la dañó todo, y muchos se fueron porque yo los entiendo. Habían 200 y pico, pero lamentablemente, pero espero que el mensaje lo vuelvan y lo repitan en algún momento en la plataforma de YouTube. Agréguense al canal de WhatsApp, agréguense al YouTube. ¿Y cómo me llamo yo en YouTube? Aquí le voy a escribir a Juanita cómo me llamo en YouTube. Así me llamo yo en YouTube para que ustedes vean, mis queridos hermanos. Aquí donde lo voy a poner, lo voy a anclar arriba. Así me llamo Jeremy A. El que quiera se agrega al canal en YouTube y también puede agregarse por alguna pregunta y estar en comunión con nuestro Dios ahí en un grupo de WhatsApp. Solamente me escribes al privado en la esquina donde dice Jeremy, pinchas 2 veces y entras a mi TikTok y me escribes al privado y yo con gusto les mando el link para que se reúnan con todos los hermanos que estamos en WhatsApp. Tenemos el número, conversamos todos, me hacen preguntas a veces y si no hay hermanos que las conteste, pues yo las contesto. Si tengo el chance, porque yo también tengo que elaborar, porque si no, no como. Así que, hermanos, todo esto en Ezequiel, todo ese simbolismo y todo eso, hoy en día vemos la realidad de todas estas cosas. Así que espero que hayan escuchado y bueno, si se perdió de algo, pues yo seguí predicando sin saber que no estaba al aire. Pero bueno, que Dios me los bendiga y el Todopoderoso. ¿Cómo me agrego en WhatsApp?
hermana, me manda un mensaje a mi privado. Aquí donde está, hermana Hulda, aquí arriba, donde ves mi foto ahí chiquitita, pinchas una vez, vuelves a abrir otra vez y ahí hay una casilla que dice mensajes, pinchas donde dice mensajes, me escribe, hermano, agrégueme al grupo y yo le mando un enlace, tú lo pinchas y yo te agrego al grupo. Es fácil. Para los que se quieren agregar. Gracias a ti, Chelita, también por la vida de ustedes, porque son amigos y son gente muy especial, que los amo en Cristo Jesús. Y todo esto se vuelve y se repite, hermanos. Es que tenemos que entender que en la obediencia a nuestro Dios está el respeto y el amor a Dios. Por eso Jesucristo dice en Juan 14:15, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y les pido disculpas, hermano, eso se me sale de las manos, el internet que está fatal, y también pues las inconvenientes en este live. Espero que hayan escuchado. Te saluda desde Táchira. Bueno, Dios te bendiga, hermana, hasta Táchira. Esté pendiente que yo te devuelvo el mensaje y te digo, pincha ahí. Entonces tú tienes que pinchar las letritas que salen como subrayadas, pinchas y yo te agrego, hermana Hulda, con mucho gusto. Son la palabra de Dios y hay muchas prédicas interesantes que nos llaman la atención. Bendiciones a todos, Yasmeli, a Sonia Alvarado, mi querida hermana y amiga, a Maggie, a Francisca Rincón. Y es que debemos basarnos en la palabra de Dios. No puedo ser una persona que hable un montón de sandeces y que no me base en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué clase de prédica? Así que tenemos que ser coherentes y saber que el Señor quiere que exaltemos su palabra siempre. Que la exaltemos totalmente, mis queridos hermanos. Carmen, Dios te bendiga. Eres de Venezuela, ya vi que eres de Venezuela. Aquí hay muchos hermanos venezolanos, ahí está hermano León de Judá, hay muchas cosas. Amén, también nosotros le amamos, hermano, reciba un fuerte abrazo. Amén. No pierdo la esperanza de algún día comerme unas tortillas que hace Chelita. Yo la vi. Y ese día estoy cuidándome, tratando de no comer mucho por la salud. Y entonces ese día para mí estaba un hambre y veo a Chelita que aparece. Hermanos, que no sé qué, cocinando ahí. Digo, wow. Ese día pues deseaba estar a la par de Chelita para quitarle un pedacito de unas tortillas, unas cosas que estaba haciendo. Saludos a la hermana Lupita Terrazas, una gran amiga y hermana, que está también en su lucha. Todos estamos en la lucha, pero la lucha no se hace sin Cristo, se hace junto a nuestro Señor Jesucristo. Y no podemos tergiversar las cosas que están escritas, mis queridos hermanos. La palabra de Dios es para exaltarla, para vivirla, para que nos ayude a redurgir, cambiar nuestra vida. Para eso es. Dios te bendiga, Ana. No se te olvide, hermano Jeremy, no se me olvida, hermana, nada más usted se mete aquí, pincha de nuevo la foto, pincha y abre. Pincha de nuevo la foto, entras a mi perfil en TikTok. Ahí hay una casilla que dice mensajes, pinchas, abres, escribes el mensaje y yo te mando el link y después tú, cuando te mando el link, pinchas ese link. Yo le agrego, hermano, pero tiene que escribirme porque si no me escribe, no puedo escribirle. Allá arriba veo donde está aquí, mi querida hermana, aquí, donde está aquí arriba mi foto, pincha, abre, vuelve a pinchar mi foto, entra a la casilla de mensajes, me escribes y yo te mando el link, después tú lo recibes y te agrego. A la hermana Cristina, Dios le bendiga también. A la hermana Wendy Uribe, Dios te bendiga, mi querida hermana. Tiene que cuidarse para que nos siga predicando. Bueno, amén. En eso estamos en eso. Así que la honra y la gloria sea para Dios. Sí, mi hermano, Dios nos permita vernos y compartir con ustedes los sagrados alimentos. Amén, hermana. Saludos a mi amigo Monroy, el señor Monroy, y a tus bellos hijos. Gracias
a nuestro Dios por tu gran prédica, hermano. Lamentablemente el enemigo siempre quiere meter la uña y la mano y todo, pero bueno, ahí seguimos. Hermano Luis Gonzaga, Dios te guarde. Así que mis queridos hermanos, que Dios me los bendiga, que el Señor me los guarde y sigamos adelante, hermanos. María Triana Gracia, amén. Emma, Dios lo cubre siempre, hermano. Gracias, Emma. Igualmente para usted. Aunque el enemigo se oponga, la palabra de Dios es predicada. Amén. Hermano Harold. Y hay que seguir, hermanos. Hay que seguir en el nombre de Jesús. Así que gracias, Zoe. Dios te bendiga, mi querida hermana Zoe. Que el Señor pues brille sobre ti siempre. Ya te defino por mensaje. Ya te escribo por mensaje de ejercicio. Texas 7:27 p.m. Buenas noches. Aquí son las 7:27 p.m. también. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Neiva también. Inclinemos nuestro rostro para la oración final en el nombre del Señor. Maravilloso buen Padre. Te damos gracias, oh Señor maravilloso, por habernos permitido predicar tu palabra. Oh Señor maravilloso, que haya quedado bien para subirla a la plataforma y que la gente lo pueda ver y estudiarla nuevamente. Ayúdanos a proliferar más tu mensaje. Danos más fuerzas, oh Padre, para seguir adelante. Y bendice a todos los hermanos, todos los del grupo, a seguir adelante en esta carrera. Quédate con nosotros, bendice a todas las familias. Bendice a los esposos que no están convertidos. Ayúdalos a convertirse y a ser pareja y un yugo totalmente correcto con su esposa, no un yugo desigual. Pedimos por aquellas esposas que oran por sus maridos o maridos que oran por sus esposas. O madres que oran por sus hijos o padres que oran por sus hijos, Señor. Para que puedan tener palabras de vida, hablarle a sus hijos y estos escuchen. Y tú los conviertas, oh Señor. Y que permita, oh Señor maravilloso, a todos estos hijos dar testimonio de tu gran poder, como el gran poder de Dios los puede cambiar, oh Señor. Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que amamos en Cristo Jesús. Y te pedimos, oh Padre Celestial, por el don de la salud y que todos los exámenes que se haya hecho alguna persona en este lugar pues hayan salido correctos y que esté hoy rebosando de gratitud para contigo, Padre. Bendice a esta persona, bendice a las personas que están con problemas de salud y que tu poder sea manifiesto en cada uno de ellos para que puedan dar testimonio de ti, oh Señor. Gracias, Señor. Bendícenos y guárdanos. En el nombre de Señor Jesucristo, le pedimos estas cosas. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias. Dios me los bendiga, hermanos. Sí, hay que pedir por la salud de todos, hermanos. El enemigo va a traer ensalmos, va a traer enfermedades, va a traer dificultades. Gracias, hermana Wolda. Ahorita te mando el link. Estuvo internado días, pero gracias a Dios. Y bueno, hermanos, vemos los hospitales llenos. Y como les conté al principio, hermanos, falta ir a los hospitales. Hablarles la verdad, no hablarles de religión. Hablemosles de Cristo, hermanos. Si al final todos somos cristianos, ¿de quién debemos hablar? De Cristo Jesús. Que sea la voluntad de Dios. Gracias por todo. Los amo en el amor de Jesús. Y bueno, hay que seguir adelante. Bendiciones para todos. Cuídense mucho. Y nos pillamos o nos vemos mañana, si Dios así lo permite. Chao, chao, hermanos. Y la honra y la gloria sea para nuestro Dios por siempre. Hasta luego, hermanos. Nos vemos en el grupo. A todos.